Ampuero. Él trabaja ya muchos años en el Instituto Peruano de Energía Nuclear y en forma específica está encargado de la oficina, trabaja en la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. El tema que va a exponer es el de gestión de desechos radiactivos. Gracias. Buenas tardes. Como ya lo ha mencionado Mario, desde hace 38 años estoy en la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, viendo lo que son todas las autorizaciones en una etapa y ahora también en esa misma área. Y en este tema de lo que es las políticas de gestión de desechos radiactivos, estamos trabajando desde hace relativamente poco tiempo. Pero en el tiempo que tenemos disponible, quiero hacerles llegar algunas ideas sobre este tema, novedoso en alguna parte de América. Para hacer una gestión que no llegue a los problemas que ya hemos escuchado en las anteriores exposiciones, en cuanto a los desechos radiactivos, se ha hablado de reactores nucleares, obviamente ahí también se genera desechos radiactivos, son los mayores productores de desechos radiactivos y combustible gastado, que tiene un tratamiento muy especial. Se han hecho pues toda una serie de requerimientos que pueden ver ustedes ahí en cuanto al marco legal nacional, que en nuestro caso tenemos una ley específica, la 28028. Las autoridades regulatorias independientes, se refirió a esto Agustín. Es un poco difícil el tema, ya que tendríamos que crear otra entidad con una administración paralela a la que tiene el IPEN, y esto es poco a poco. Si bien es cierto que en la mayoría de países de nuestra región se han separado las autoridades de las instituciones nucleares de fomento, en cuanto han tenido una central nuclear, ya tenían que tener un equipo mucho más grande y tenían que tener un financiamiento bastante fuerte que provenía justamente de las centrales nucleares. Ese ha sido el momento de quiebre en que se han separado. Sin embargo, antes siempre hemos estado juntas y actualmente estamos en una etapa en que es cierto que se requieren las autoridades independientes, pero en algunos países, como en el Perú, es un poco difícil crear esas autoridades tan fácilmente. Y por supuesto, hay que tener las infraestructuras nacionales de soporte para la gestión de los desechos radiactivos. La siguiente, por favor. Atendiendo desde que se generan los desechos radiactivos hasta la disposición final, pueden pasar periodos de tiempo bastante largos durante todo el uso de las fuentes radiactivas. Por eso, siempre se tiene que asegurar que estén bajo alguna responsabilidad. La siguiente. Ese aseguramiento tiene que ser continuo, no deben haber vacíos entre uno y otro. Imagínense que tienen una fuente radiactiva, ya no la van a usar, y entonces ya porque decayó, porque ya no tiene las mismas propiedades, quieren deshacerse de ella. ¿Qué cosa es lo que se hace? Se manda a un almacén central que tenemos en Huarangal, o se devuelve al fabricante. Las fuentes antiguas ya están acá mucho tiempo y el fabricante ni existe a veces, entonces se tienen que ir a la planta de gestión de desechos radioactivos en Huarangal. No la van a transportar ustedes, pueden contratar a la gente de Huarangal para que se la lleve, o pueden contratar una compañía que hay aquí en Lima que puede llevarla a Huarangal. Y obviamente de ahí tiene que pasar la responsabilidad a la planta. Ya han habido 2 pases de responsabilidad. No debe haber ningún vacío en ello. Siempre hay alguien responsable. La siguiente, por favor. Para ello, entonces, es necesario establecer un sistema nacional para la gestión de los desechos radiactivos. Se efectúa en forma segura desde su generación hasta la disposición final, que vamos a ver en un ratito más. La siguiente, por favor. Hay un requisito en las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son 22 requisitos. Este es el GRS parte 5. GRS parte 5 tiene el requisito 2, que dice que se debe garantizar la gestión y tener los controles eficaces para los desechos radiactivos
y eso debe establecerse en una política y estrategia del país. Esa es la política. Vamos a hablar ahora solamente de la política porque el tiempo no nos permite extendernos mucho. Esa política tiene que establecer esa responsabilidad y qué cosa se va a hacer según la realidad del propio país. Obviamente, un país como el nuestro, que tiene reactores nucleares, tiene otras políticas comparado con un país, digamos, de Centroamérica que no tiene reactores nucleares, que importa material radiactivo para muy pocas prácticas. Medicina nuclear, en fin, y gamografía industrial, cosas así. Pero aquí no, aquí sí tenemos un reactor, obviamente vamos a tener combustible gastado y obviamente fabricamos material radiactivo. Por eso las políticas son distintas según la realidad de cada país, ¿no? Pero se debe garantizar todo ello desde que se inicia la gestión, desde que se gestiona el elemento radiactivo hasta que termina en una disposición final. La siguiente, por favor. No solamente son las recomendaciones de la OIEA, sino también está la Convención Conjunta para la Seguridad de los Desechos Radiactivos y Seguridad del Combustible Nuclear. Esta es una convención que el país ha firmado, por lo tanto tenemos obligación de cumplir las condiciones. La siguiente, por favor. Por política, para estos fines, se entiende que las metas particulares u objetivos de los diferentes elementos de la gestión, así como las organizaciones involucradas, sus tareas, sus misiones y sus responsabilidades, tanto legales como financieras. Porque el que se hace de una fuente radiactiva tiene que garantizar que la va a gestionar adecuadamente. Es decir, tiene que garantizar de que cuando ya no se use esa fuente, él va a poder afrontar los gastos que de esa fuente o se regresen al país de origen o vayan al tratamiento en Guarangal. La siguiente, por favor. En algunos países, las políticas y estrategias están establecidas adecuadamente, están con una disposición legal tal que ya están listas para ser cumplidas. Pero en otros países no. En otros países, muchas de las políticas y estrategias están dentro de otras normativas. No hay una ley expresa, como acaba de mencionar hace un rato la 28028, y este es el caso del Perú, lo tenemos en el Reglamento de Seguridad Radiológica, tenemos en el reglamento de la ley 28028 y tenemos normas. Sin embargo, no hay una política expresa. Y en el país hay una ley que exige que si hay que sancionar a alguien por no cumplir con algo, con alguna disposición, tiene que haber una ley que expresamente lo diga. Si no, entonces se pierde el control sobre esta práctica. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos de la política? Ya hemos hablado de la responsabilidad. Como ven, se insiste mucho en la responsabilidad y que no debe ser algo que no conozca el titular de una licencia, por ejemplo. La responsabilidad debe garantizar la seguridad en todo momento de la gestión y por lo tanto deben haber sido previamente declaradas y aceptadas de manera inequívoca en cada uno de los involucrados, que vamos a ver enseguida. La siguiente, por favor. El gobierno tiene la responsabilidad de formular el marco legal, incluido el establecimiento adecuado y funcionamiento de un órgano regulador. Observen que yo no pongo independiente porque no es nuestra realidad, pero existe un órgano regulador. Y ese órgano regulador tiene una ley expresa. En esa ley se dice taxativamente que la autoridad está constituida por la presidencia del IPEN y la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. No dice todo el IPEN, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Esto es un poco cómodo para separar un poco las responsabilidades. Sin embargo, no da la autonomía que uno espera.
porque obviamente la OTAN, el presupuesto de la OTAN lo maneja el IPEN. Y hay algunas otras cosas que se depende del personal, también pasa por el IPEN, no es independiente. Y corresponderá al gobierno la definición de las políticas y estrategias nacionales. La siguiente, por favor. El órgano regulador debe ser responsable de establecer los requisitos necesarios de seguridad y las actividades de gestión de desechos radiactivos y estipular los procedimientos para atender los requisitos. El generador de desechos radiactivos, o sea, el usuario, el que tiene las fuentes, que en algún momento van a ser desechos radiactivos, también tiene su responsabilidad, incluidos entre el tratamiento, el almacenamiento y la disposición. El que tiene cualquier momento, incluso el transporte, constituyen otro nivel en que se deben definir las responsabilidades. ¿En qué momento es responsable quién y de